hombres. Entendemos también que en ocasiones no puedan hacerlo, pero bienvenidos todos los que puedan. Hola a todas y todos. Muchas gracias, Catalina, por la introducción y muchas gracias a Impacto para abrir esta conversación, este espacio de aprendizaje sobre un tema que, si bien aún no está muy presente en el debate sobre nuevas economías, inversión y de impacto, esperamos que empiece a ocupar un lugar central a partir de hoy. Así que, bueno, antes de avanzar, yo le invito también a presentarse en el chat. Si lo desean, pueden escribir su nombre, organización, país, y ahí después vamos a tener también un espacio para la pregunta que también pueden dejar en el chat. Yo me presento brevemente. Mi nombre es Ana Bonán, le hablo desde el sur de Chile. En una vida anterior fui abogada corporativa en Italia, Alemania, y hace 5 años cofundé el capítulo chileno de Purpose, que es una organización internacional. Impulsamos modelos innovadores de propiedad y gobernanza que permiten a las empresas mantenerse independientes y fieles a su propósito a largo plazo. Este modelo lo conocemos como propiedad responsable o steward ownership en inglés. Bueno, este año en Purpose estamos especialmente entusiasmadas. Le cuento porque estamos dando los primeros pasos en otros países de este lindo continente, conociendo, aprendiendo de muchas empresas increíbles que ya han adoptado estructura alternativa de propiedad y gobernanza. Entonces, lo que estamos viendo es que estos modelos ya existen en la región, aportan a construir economías más colaborativas, equitativas, más orientadas a largo plazo y lo más importante, que responden a necesidades reales de empresas y de comunidades, como por ejemplo el desafío de la sucesión, de la continuidad del legado, la necesidad de darle impulso a empresarial, a comunidades, a iniciativas comunitarias, o la búsqueda de crecer y levantar capital sin comprometer el compromiso, el propósito. Bueno, está siendo un viaje muy inspirador y durante este año queremos compartir con ustedes todo lo que estamos aprendiendo con el objetivo de construir junto una red de actores que impulsen esta transformación. Así que si les interesa sumarse, por favor, se pongan en contacto con nosotros. Y ahí ya dejo de hablar yo porque tenemos poco tiempo y tenemos muchas ganas de escuchar nuestros invitados de hoy día. Y para comenzar esta conversación, vamos a lo esencial. Vamos a preguntar qué es la propiedad alternativa y por qué importa. Y para explorar esta pregunta tenemos el privilegio de contar con Andrea Armeni. Él es una de las voces más influyentes en propiedad y finanza alternativa a nivel global. Es profesor de Finanzas Sociales y Servicio Público en la Escuela de Posgrado Wagner de la Universidad de Nueva York, donde dirige la especialización en impacto social, innovación e inversión. Es formado como abogado corporativo y cofundó Transform Finance y fue su director ejecutivo por una década. Actualmente asesor senior de la organización y nos van a contar un poco lo que hacen y se está centrando sus investigaciones en mecanismos de gobernanza y propiedad distribuidos como alternativa al modelo de la primacía del accionista y en cómo la estrategia de inversión de impacto pueden alinearse con una transformación más profunda del rol del capital en la sociedad. Andrea, un lujo tenerte con nosotros. Te dejo la palabra y vamos adelante. Gracias. Hola a todos y todas. Mil gracias, Ana y Manuela, por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Primero, me disculpo por mi español, que está un poco oxidado. Yo soy italiano, pero radicado en Nueva York desde hace rato y hace mucho desde que viví en Colombia. Así que no se burlen de mí, por favor, pero voy a intentar. Y vamos a hablar sobre este tema de propiedad alternativa, que es algo que empecé a mirar muy entusiasmado por lo que hizo Purpose en Europa inicialmente, después en Estados Unidos, ahora en América Latina, am, porque realmente parecía una buena
opción para moverse más allá de lo que es el default position, digamos, ¿no? Una posición de base donde generalmente toda la actividad económica, inclusive la actividad económica de impacto, de empresas sociales, ¿no? Determina que los accionistas, los que son realmente dueños en el sentido legal de una empresa, controlan todas las decisiones y recogen todo lo que es, o capturan todo el beneficio financiero. Eh, y eso más o menos como aquí en el Business School entienden el modelo, así es como todos como adultos pensamos, y claramente, ¿no? Los accionistas son los que votan. Sin embargo, si uno le pregunta a un niño de 10 años, nunca te diría, ah, no, claramente son los accionistas que deberían tomar las decisiones, ¿no? Algo que tomamos así como una posición obvia, no es que sea tan obvia y tiene sus problemas o sus limitaciones. Yo no tengo ningún problema con los inversionistas, por eso trabajo en este tema, pero no es decir que todo siempre tiene que estar basado en lo que son las prioridades de esos inversionistas. Y lo que es importante notar es que hay muchos de esos, hay muchos ejemplos que ya existen y que son muy exitosos, ¿no? Empresas que tienen ya muchos años. Aquí en Estados Unidos, Ocean Spray, que es una cooperativa de productores, Bosch en Alemania, Novo Nordisk y Maersk en Escandinavia, que son modelos controlados por fundaciones de propósito. Y más recientemente, muchos habrán escuchado que Patagonia se convirtió a un modelo alternativo, ¿no? Que es entre fideicomiso y propiedad de una fundación. ¿Por qué es importante hablar de esto? Como ya dijeron Manuela y Ana, hay una tendencia que aún en el campo de impacto seguimos consolidando la riqueza sobre los que ya tienen capital, ¿no? Los que están en la posición de ser inversionistas, y con eso seguimos consolidando el poder, ya sea poder político o poder decisional en formas que parece que no están funcionando para todos, ¿no? Si uno tiene un compromiso con impacto, ya sea en temas de agua, de educación, lo que sea, también podría empezar a mirar estos factores más estructurales, digamos, de por qué llegamos a tener que intervenir sobre temas como agua, como educación. Y en parte eso viene del hecho que hemos consolidado todo ese poder decisional, ese poder económico en un grupo relativamente chico de todos los stakeholders que uno podría tener. Entonces, si estamos de acuerdo con esa premisa, ¿no? Que hay algo importante acá para discutir, podemos mirar qué son estas empresas que tienen una propiedad alternativa, como ya han escuchado. No es que haya solo un modelo, sino que hay varios, y los vamos a mirar en un segundo, donde una parte de esa ecuación se desplaza. O los derechos económicos son divididos diferentemente, o hay un propósito central para la empresa que va más allá de los deseos de los inversionistas. O las decisiones son tomadas de una forma así que incluye a otros, ya sean los trabajadores de la empresa, productores, etcétera. No es decir que todas estas son súper hippie cooperativas, no, hay una mezcla de cosas, y como ya les dije, hay unas que son muy grandes, hay otras que son chicas, hay unos modelos que son muy nuevos, otros que ya tienen mucho tiempo de existencia. Y los dividimos así por encima, no se preocupen por los detalles acá, entre los que se enfocan en trabajadores, los que se enfocan en otros stakeholders, que podrían ser productores, podrían ser consumidores, am, y otras que son parte del trabajo que hace Purpose, que se enfocan en un propósito de la compañía, ¿no? Darle prioridad a ese. Como verán, por ejemplo, si se están mirando aquí, se lo pongo en español, hay unos modelos como Benefit Corporation que realmente no cambian
de forma legal la propiedad, no es todavía de propiedad de los inversionistas. Sin embargo, ponen límites sobre lo que los inversionistas pueden hacer y ponen unos objetivos para la compañía um, legalmente identificados que van más allá de los deseos financieros de esos inversionistas. Y de hecho, quería decirles que así presentarle muy rápidamente que este movimiento allá o desplazándose del enfoque en los inversionistas puede tomar varias formas, ¿no? Se puede cambiar quién es efectivamente el dueño, como cuando hay un pasaje de propiedad a los trabajadores de una compañía, de una empresa, o se pueden asignar derechos diferentes entre stakeholders diferentes, ¿no? Puedes tener un modelo de gobernanza donde hay varios niveles de decisiones con input de esos stakeholders y hasta puedes asignar algunos derechos a otros que no son propiamente parte de la empresa, ¿no? O sea, han seguido el movimiento de derechos de la naturaleza y cosas así, ¿no? Uno puede decir, podemos reservar una silla en el consejo de administración para la naturaleza o para otro propósito, ¿no? Hay mucha variedad acá y también puede ser visto como una forma simplemente de limitación de lo que son los derechos de los inversionistas, como modelos de golden shares, ¿no? Donde pueden decir, esta compañía no se puede vender, ¿no? Esta compañía tiene que seguir viviendo, o tiene que seguir existiendo para su tipo de propósito. Am, ¿Vamos bien hasta acá, más o menos? Bien, y si no voy a mirar el chat y si no, Ana o Catalina me puede interrumpir. Entonces, uno puede empezar a comparar los modelos de esta forma, ¿no? Es decir, hay unas que sí, se pueden enfocar más en los trabajadores, donde eso tenga sentido. Si una empresa existe sobre todo por el beneficio de los productores, como puede ser sí, una cooperativa de cafeteros, no tiene sentido que sean vistos como trabajadores, ¿no? El enfoque va a ser en otro grupo de stakeholders. Lo que es importante acá, yo creo, enfatizar es que no estamos proponiendo que haya un modelo que funcione para todo, ¿no? Pero sería muy raro si el mismo modelo centrado en los inversionistas o dueños de acciones fuera siempre el modelo mejor para todo, ¿no? Es mucho más probable que la economía funcione bien si hay una variedad de modelos y uno después dice, bueno, comparamos cuál puede ser más apropiado para lo que queremos lograr. Am, Importante pensar ahora un segundito, ¿quién ¿quién hace este tipo de consideración? ¿Quién toma la consideración? ¿Quién decide? A veces eso pasa al momento de fundación de una empresa, ¿no? Puedes pensar en los socios fundadores que dicen, no, queremos sí, tener como un charter social, ¿no? Queremos comprometernos de forma legal con un propósito para la empresa. O puede ser que en una etapa de cambio, por ejemplo, cuando los socios fundadores se salen o cuando hacen ¿cómo se llama? Cuando buscan una inyección de capital, que digan, bueno, ahora podemos pasar a otro modelo. Si piensan en Patagonia, por ejemplo, eso fue cuando el socio fundador, Yvon Chouinard, se iba a jubilar, que pensó, bueno, podría venderla, podría hacer un IPO o puedo pasarla a esta mezcla de un fideicomiso y de una fundación. O sea, mm, generalmente hay que decir que creo que hace que esto sea más interesante de alguna forma, que hay muchas oportunidades para ese tipo de conversión. O sea, es decir, lástima, ya tengo esta empresa que está andando bien, ¿no? Uno siempre puede pensar en cómo cambiar cuando ya esa empresa esté activa. Y les dejo acá, no tienen que mirarlo ahora, un tentativo que hemos hecho en comparar estos modelos, ¿no? En qué sirven
si les comparten después los slides, los organizadores van a ver, ¿no? Porque, como les dije, no todo sirve para todo. Uno puede tener más enfoque en ese bloqueo de la misión, ¿no? Para evitar que una empresa se mueva de su misión original, o puede ser que quiere centrarse en el poder decisional de los trabajadores. No es siempre solo una cuestión de propiedad económica para ellos, ¿no? Y ahí pueden ver sí que hay una variedad dependiendo de qué es lo que uno quiere lograr. Les dejo entonces un momento acá. ¿Cómo vemos el potencial de esto, no? Porque estamos hablando de algo que es difícil, o por lo menos empezar es difícil, porque hay un default muy fácil. Uno va donde los abogados, donde los contadores, y todos saben cómo hacer una empresa con derechos normales. Lo hacemos porque pensamos que hay un potencial importante en términos de compartir la riqueza, el valor económico, ¿no? No seguir excluyendo los que ya han sido excluidos. Hay evidencia que la economía es más resiliente cuando no ponemos todo el poder decisional y todo el poder económico en un set limitado de actores. Hay evidencia que de pronto no a todos les puede gustar, que este empoderamiento de otros stakeholders como dueños o o teniendo poder decisional adentro de las empresas también sirve a formar poder político, no poder organizativo, y romper un poco ese ciclo entre poder económico que te lleva a tener más poder político, que te lleva a tener más poder económico, y ahí estamos en Estados Unidos estos días, por decir, ¿no? Y en último, sí, fortalecer otros objetivos de impacto, ¿no? Asegurarse que si uno empieza una empresa con un concepto de impacto y empiezan a hacer mucha plata o crecer o moverse hacia otro grupo de consumidores o subir los precios, lo que sea, ¿no? Que el impacto no se vaya por la ventana, ¿no? Uno puede incluirlo, bloquearlo adentro del modelo de la empresa. Y como última cosa les dejo acá también, no para que lo lean ahora, sino para que lo vean cuando le comparten los slides, que como dimensiones de impacto uno puede también ver el beneficio a las comunidades, más allá de los que están involucrados, y la integración con otros movimientos de economía solidaria, ¿no? El apoyo a otras formas de avanzar una economía que todos pensamos sea más justa y más equitativa. Ahí los dejo y estoy muy curioso de escuchar las presentaciones de los demás y las preguntas que tengan. Voy a poner mi email en el chat si quieren contactarme con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Ya están llegando preguntas para ti, así que prepárate. Mil gracias por darnos estos panoramas, este marco conceptual con el cual podemos avanzar, y también, claro, para conectar este concepto de probidad alternativa con la posibilidad de transformación que abre, ¿no? De transformación profunda en nuestra economía, en nuestras sociedades. Ahora vamos a aterrizar estas ideas con dos casos prácticos de nuestra región. Entonces llegamos a Latinoamérica y empezamos con darle la bienvenida a María Camila López Rojas, directora de sostenibilidad de Juan Valdez Café. Camila es politóloga, antropóloga, con estudio de posgrado de One Planet MBA, y cuenta con una trayectoria de más de 10 años enfocada en la sostenibilidad. La empresa en la cual trabaja, Juan Valdez, tiene una historia profundamente inspiradora, construida sobre un propósito colectivo de los productores cafeteros, que motivó la creación de una estructura de propiedad distinta a lo convencional y diseñada también para proteger este propósito en el tiempo. Camila, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros, y si nos puede contar un poco esta historia, explicar cómo funciona esta estructura y, bueno, los aprendizajes de todos estos años de trabajo en Juan Valdez. A ti la palabra. Gracias, Ana. Buenos
días o tardes ya para ustedes, para muchos de ustedes que están abajo en el sur. Un gusto enorme estar acá. Qué bueno haber tenido a Andrea con esta mirada absolutamente académica y rigurosa sobre este concepto que quizás es para algunos nuevo, pero que ya, como hemos ido escuchando, somos varias las empresas que tenemos una aproximación, digamos, diferente a nivel societario, a nivel de participación de nuestros accionistas. Y yo les voy a compartir, si me lo permiten, un poquito acerca de quiénes somos nosotros como marca, cuál es nuestro propósito superior y por qué hemos llegado a ubicarnos, digamos, en esta categoría de la que justamente estamos hablando con Ana y con Andrea. Espero que pues todos ustedes hayan probado alguna vez nuestro café, si no, pues muy, muy invitados a que disfruten de un buen café colombiano a través de esta marca. Eh, yo voy a empezar contándoles cómo empieza la historia. Es una historia que no empieza con nosotros, no empieza con unos socios en la comodidad de una oficina en una ciudad gigante como es Bogotá, de 10 millones de habitantes, sino empieza en la ruralidad, en unas montañas y con unas familias como la que ustedes ven en sus pantallas, donde el propósito se vive a través de lo que son estas comunidades cafeteras y de su actividad que las ha acompañado por generaciones enteras. Hemos recorrido un camino donde el orgullo ha formado parte de la insignia de la marca, pero un orgullo que no es sobre nosotros mismos, sino sobre todas las comunidades y las 548,000 familias cafeteras. Voy a pasar aquí porque no tenemos tiempo para ver los videos. Representamos el mejor del café colombiano en el mundo. El café en Colombia es un café tipo arábigo, a diferencia de otras regiones del país, más principal productor de nuestra región también y del mundo, como es Brasil. Nuestro café es un café suave, es el café más reconocido suave del mundo. Y cuando se construye, digamos, toda esta marca, se construye bajo un principio de poder darle un reconocimiento a este grano de café que se vuelve famoso en el mundo y poder convertirnos en lo que hoy es una marca país reconocida en el mundo entero. Queremos contarles cómo llegamos acá porque de pronto ahí podemos empezar a aterrizar todo esto que nos explicaba Andrea. Nosotros surgimos a partir de la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación Nacional de Cafeteros es una organización sin ánimo de lucro que representa a más de 548,000 familias cafeteras en Colombia. Surge en el 1927 y surge con el propósito de poder ser la voz de todas estas comunidades cafeteras, de todos estos productores y productoras del país. Es una organización 100% independiente, no tiene ninguna afiliación política y es una organización, como les digo, considerada una ONG. Se crea en el 59, se crea un atributo que va a marcar, digamos, como el futuro de la historia de nuestra, yo diría que no solo de nuestra marca, sino también del gremio, de la visión que se tiene en el mundo sobre el café de Colombia, y es Juan Valdés. Juan Valdés surge a partir de un personaje que es considerado la personificación, perdón, la redundancia, de todos los atributos de un caficultor, por su vestuario, por una actividad que es absolutamente artesanal, donde no hay grandes eh, tecnificaciones, digamos que cada vez más obviamente queremos llevar a los productores a que en procesos, sobre todo de post cosecha, haya métodos mucho más sofisticados, pero por la topografía colombiana, estamos hablando de que están mínimo a 1.200 metros sobre el nivel del mar el café, pues estamos hablando de unas condiciones montañosas y demás, donde la actividad es netamente a mano. Esto ya se los conté. Aquí importante anotarles que a partir de este concepto de Juan Valdés en el 60 surge el personaje y empieza una trayectoria de reconocimiento en el mundo. Es la cara visible de nuestro café premium colombiano.
un personaje que representa ese compromiso y esa filosofía del productor y de la productora colombiana, y es una manera de poder exaltar también estos atributos. Ahora, en el 2002 surge Procafecol S.A. y cuando llegamos a este punto, es un salto, ¿no? Es un salto grande, pero en el interín pasan cosas que me parece muy importante de traer a la mesa, y es el café de Colombia se convierte en un producto fundamental a nivel de producción, no solo para el mundo como un café reconocido, sino también para el ingreso de nuestro país. Es el producto agrícola más importante del país, se consolida como un motor de crecimiento, e inclusive en tiempos donde nuestro país estaba reconocido tristemente por condiciones de guerra, de violencia y de drogas, el café era la realidad, digamos, que le hacía contrapeso desde lo positivo y desde el valor a todo este reto y desafío social. Y se convierte no solo en un móvil fundamental para ser reconocidos en el mundo por nuestra calidad, sino también se convierte en un motor de crecimiento y desarrollo social fundamental en el país, donde hay estudios que comprueban que las zonas cafeteras han estado mucho más blindadas que otras zonas del país de fenómenos como la violencia entre grupos armados, y también ha habido unos niveles de institucionalidad y de educación mucho más altos en comparación con regiones no cafeteras en Colombia. Entonces, cuando llega la marca, llega en un momento donde pues la marca ya venía cada vez más con una necesidad de diferenciación ante un mercado cada vez más competido, con un café propio que es, como les digo, el café suave, a diferencia del arábigo, a diferencia del robusta, que marcaba, digamos, como un territorio muy claro para el consumidor. Sin embargo, estaba siendo pues amenazado también por todos los fenómenos de los middlemen, de todas las corrientes también de estos nuevos mercados, como es un commodity, se transa en la bolsa. A finales de los 90 empiezan a sufrir los productores porque no pueden, digamos, satisfacer sus ingresos de la manera que antes lo solían hacer. Y la gremialidad, Federación Nacional de Cafeteros, empieza a buscar caminos y convoca en su momento a un grupo de expertos, tanto nacionales como internacionales, con un reporte que se llamó El Libro Verde. Es el resultado de toda esa investigación, lo encuentran en internet, y fue toda esa investigación que se hace para entender qué podíamos hacer para ascender en la cadena de valor de café y seguir generándole valor a las comunidades cafeteras. Y ahí es donde surge, dentro de una de las alternativas y soluciones, Juan Valdez, ya llevarlo a un nivel de capitalización de esa marca, capitalizar ese capital marcario, poderlo llevar a otro nivel, y crean por primera vez un café tostado molido que se llamaba Juan Valdez. Y es así como al final del 2012 crea la primera tienda ubicada en el aeropuerto El Dorado, Internacional El Dorado, en Bogotá, y ahí empieza un camino de búsqueda de internacionalización y de representación de más de 548.000 familias cafeteras. Quisiera destacar, antes de mostrarles cuál es el propósito de esta organización, empieza como una unidad de negocio de la Federación Nacional de Cafeteros y después se convierte en una empresa propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros. Es decir, para muchos y para entendimiento, digamos, de los que no son colombianos, es como una cooperativa, funciona, digamos, como una cooperativa, porque agremia a todas estas familias caficultoras con unas condiciones mínimas en términos de número de árboles y de extensión de tierra, pero no tiene ningún costo, tiene unos atributos fundamentales, como por ejemplo la garantía de compra. Todos los federados tienen garantía de compra de su cosecha bajo precios de mercado, como les cuento, que están regidos por la Bolsa de Nueva York. Entonces empieza un proceso donde nosotros tenemos la responsabilidad de visibilizar la labor de estas familias, y antes de pasar un poco como a nuestro propósito, quisiera exaltar que llegan más de 10.000 familias caficultoras, se unen a lo que se convertiría, digamos, en la distribución accionaria de nuestra compañía. Se hace un lanzamiento de acciones cerrados, una emisión de acciones cerrada de 18.000 accionistas caficultores en el 2006.
Hoy contamos con un proceso de compra y venta, asociaciones y demás, algo alrededor de 10.600, pero esta emisión es también un voto de confianza y de literalidad. Cuando hablábamos de la tienda de los caficultores colombianos, como algunos de ustedes la han visto en nuestras tiendas, esto es una literalidad de lo que efectivamente se hizo a través de esta emisión. De ahí empezó un proceso de expansión muy grande y muy importante que no voy a entrar en detalle, en el que hoy estamos hablando, que hemos llegado a más de 600 tiendas en el mundo. Estamos en más de 40 países, de estos la mitad tienen tiendas Juan Valdez y el resto están a través de otros canales comerciales. Y quisiera destacar que hemos tenido programas muy relevantes que han empezado a marcar nuestro fortalecimiento, digamos, también a nivel relacional con estas comunidades, como Mujeres Cafeteras, como Jóvenes Renacer. Creamos nuestro programa de acción de plan amigo inversionista también para generarle valor a estos 10.600 productores accionistas. En el 2021 nos certificamos por primera vez como empresa B. Ahorita ya hemos terminado un proceso de recertificación con éxito que pronto pues será comunicado. Y desde ahí, digamos que más allá, pues el objetivo es poder realmente reflejar el valor del café para el mundo a través de una marca premium que realmente transmita, perdón, por tiempo no les puedo mostrar los videos, yo sé que son, perdón, no se quiere dejar pasar, pero una marca que al final transmite, con esto cierro por un tema de tiempo para respetar el espacio de los demás, un propósito común de cautivar al mundo con nuestro café premium, generando valor a más de 548.000 familias caficultoras en el país. Y así es como se considera una marca que hoy pues tiene unos atributos ambiciosos de convertirse en una de las 3 primeras marcas en los 10 países más relevantes de consumo de café en el mundo, con mayores compradores de Colombia, a través de unos atributos donde la sostenibilidad sin duda es un atributo central del propósito, es parte de lo que nos diferencia del resto, con una maestría muy grande en el arte del café, con una calidad absolutamente premium y una marca país que nos ha hecho diferentes. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Camila. Bueno, qué inspirador escuchar la historia de Juan Valdez y qué rico también tenerlo cerca, tenerlo como parte de este viaje de aprendizaje que estamos haciendo desde Purpose Latam. Juan Valdez es uno de los más de 30 casos que hasta ahora estamos recompilando alrededor de Latinoamérica de empresas que tienen estructura alternativa de propiedad. Y ahora seguimos con Amaya Redondo, gerente de inversiones de la Banca Ética Latinoamericana. Amaya es economista y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Ha sido parte del proyecto de Banca Ética desde sus inicios. Comenzó como voluntaria y con la expansión del proyecto se integró al equipo ejecutivo. Su fuerte convicción y experiencia técnica la han llevado a liderar el área de inversiones, desde donde impulsa una visión clara: transformar el mundo a través de la economía. Amaya, en Banca Ética creo que desarrollaron una de las estructuras de propiedad alternativa más sofisticada de la región. Le pusieron mucho foco desde el inicio. Y me gustaría si nos podía explicar de manera simple en qué consiste y cómo esta estructura contribuye al propósito, por un lado, pero también a la rentabilidad del proyecto que es tan importante para una banca ética. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación a Latimpacto y a Purpose. Feliz de estar acá y de contarles un poco más de la propiedad de gobernanza responsable que tiene Banca Ética. Cuando dice sofisticada es como una forma de decir complicada también, y eso es uno de los desafíos que creo que tenemos en términos regulatorios también, de cómo ir generando formas más amigables también, pero los que somos primero tenemos que ir por el camino un poquito más difícil. Me gustaría también compartirle algunas láminas y poder también explicarles un poco de qué se trata esto de banca ética. Creo que es necesario antes de entrar directo como al modelo de gobernanza. Nosotros somos un grupo financiero latinoamericano que lo que hace es gestionar créditos a la medida para empresas que generan un impacto positivo.
Lo que nos diferencia del sistema financiero tradicional o de los grupos financieros tradicionales son estos 4 pilares, donde justamente uno de esos es efectivamente la gobernanza responsable y este modelo que tenemos para cuidar el propósito, ¿sí? Dentro de los que explicó Andrea, el foco nuestro, a diferencia, digamos, del caso que acaba de presentar Camila de Juan Valdés, no está relacionado con los trabajadores, sino busca resguardar en el largo plazo el tema del propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Como bien mencionaba Ana, es cambiar el sistema financiero, es a través del dinero poder impulsar una economía y una forma de hacer economía distinta, a través de poner conciencia en el uso del dinero y justamente poder enfocar el dinero que maneja el sistema financiero, y los bancos no tienen dinero, manejan nuestro dinero, y poder enfocarlo hacia aquellas cosas que queremos impulsar en el mundo, ¿sí? Entonces, desde Banca Ética tenemos criterios explícitos de inversión. Invertimos principalmente en economía real, ¿sí? O sea, en empresas y organizaciones que generan productos y servicios en aquellas áreas que queremos potenciar, y hay una transparencia total respecto a qué estamos financiando. Hoy día nosotros dejamos el dinero en el banco y no sabemos qué ocurre con ese dinero, qué cosas se invierte, no somos parte en el fondo de esas decisiones, muchas veces ni siquiera estamos informados, y las cosas que ocurren en el mundo ocurren y se desarrollan porque hay financiamiento que llega a impulsarlas. Por lo tanto, a través de dirigir el dinero hacia otras cosas, podemos cambiar realmente el mundo, ¿sí? Entonces, en términos muy resumidos, tenemos por un lado a las empresas, las organizaciones que necesitan desarrollarse, desarrollar proyectos, crecer, y que por lo tanto requieren de financiamiento para poder implementar ese tipo de proyectos. Y por otro lado, tenemos inversionistas, personas naturales, distintos family office, incluso inversionistas institucionales que quieren invertir con estos criterios, y por lo tanto nosotros actuamos como un puente, como un canal para que se puedan encontrar, digamos, estos dos, aquellos que tienen proyectos pero que no tienen dinero para desarrollarlos, con quienes tienen un dinero que no necesitan inmediatamente, que pueden necesitar en el futuro, y que por lo tanto quieren ponerlo a disposición de aquellas cosas que les hacen sentido. Entonces nosotros estructuramos distintos mecanismos para que los inversionistas puedan financiar estas organizaciones. Invertimos principalmente en 3 áreas, o sea, invertimos en 3 áreas, entendemos la economía y las empresas en 3 áreas distintas: educación y cultura, desarrollo social e inclusión, y medio ambiente y naturaleza. Entonces, en estas 3 áreas nosotros canalizamos financiamiento a organizaciones que trabajan abordando los desafíos estructurales que hay en cada una de estas 3 áreas. Y lo hacemos principalmente a través de 2 tipos de mecanismos. Por un lado, el crowdlending, o sea, el financiamiento directo. El inversionista elige que el proyecto en el que quiere participar e invierte, o a través de fondos de inversión que diversifican. Por lo tanto, el inversionista participa del fondo y este fondo invierte en distintos créditos a diferentes organizaciones. En términos territoriales, nosotros tenemos presencia hoy día en 4 países a través de 3 oficinas. La oficina Pacífico Sur, que tiene distintos instrumentos, tanto de crowdlending como de fondos diversificados en el territorio de Chile. La oficina de Atlántico, y aquí está concentrado, digamos, el 95% del negocio actual. Es la primera oficina que desde el 2017 está generando mecanismos de financiamiento para empresas de impacto, y a partir del año 2022 empezamos con las primeras operaciones piloto en Brasil, en Argentina y en Uruguay, ¿sí? Adicional a estos instrumentos y a estos mecanismos para invertir, tenemos otra posibilidad de inversión que está relacionada justamente al tema del que vengo a contarles, que es la invitación a participar de nuestro propio capital, de nuestro fondeo, ¿sí? Y esa es un poco la estructura. Entonces, a nuestros inversionistas los invitamos a canalizar su dinero para el negocio que nosotros gestionamos, pero también a ser parte de la consolidación de esta organización a través de invertir capital en nosotros. Y nuestra estructura de gobernanza, nosotros tenemos distintas oficinas, todos esos negocios o esos resultados se consolidan en una sociedad que se llama Matriz Velat, y en esta sociedad en la que está como esta estructuración de la gobernanza,
porque se separan los derechos económicos de los derechos políticos, ¿sí? Entonces los derechos políticos son propiedad de la Fundación Dinero y Conciencia, que es una fundación creada con el objetivo de generar conciencia en el uso del dinero a través del establecimiento de una institución financiera que traiga al mundo de manera concreta esta idea, en el fondo, a través de lo concreto de poder movilizar el dinero hacia cosas que nos hagan sentido. Entonces, la fundación es la que tiene los derechos políticos de la matriz y a través de esto ejecuta, impulsa, controla todas las definiciones que se tomen a nivel de la organización y de la sociedad abajo, ¿sí? Entonces la fundación no tiene fines de lucro, pero la matriz financiera es una sociedad que sí se espera que tenga recursos económicos, no tiene como fin el lucro, digamos, sino como resultado, porque al ser liderado por la fundación tiene como propósito resguardar este propósito o buscar potenciar este propósito y ese impacto en el fondo en el mundo a través de el cambio de conciencia y a través de esta transformación en la economía, pero sí busca como resultado generar resultados positivos para quienes son sus inversionistas, que ahí me paso al otro lado, donde el 99% de los derechos económicos, es decir, los resultados financieros que tenga esta sociedad, se reparten a este instrumento que es un fondo de inversión que también se llama Dinero y Conciencia, que es un mecanismo estructurado, sofisticado, como dice Ana, es un fondo público que está regulado en el fondo por la CMF, este está domiciliado en Chile, por lo tanto está regulado por el regulador local, digamos, y se transa en bolsa, en el fondo es un fondo público que tiene niveles en el fondo de potencial de liquidez, por un lado, de mucha transparencia y bastante como trazabilidad también, ¿ya? Entonces este fondo tiene a su vez como aportantes a los inversionistas de capital. Entonces, todos los inversionistas que forman parte, que son de alguna manera dueños de los derechos económicos, están como aportantes en este fondo de inversión que concentra el 99% de los derechos económicos. Y a lo largo del tiempo, en nuestra historia, hemos ido realizando distintos levantamientos, parte de la pregunta, algunas de las preguntas que vi también en el chat, o sea, cómo esto, gobernanza responsable se compatibiliza con la necesidad de las organizaciones de levantar capital para desarrollarse, para crecer, etcétera. Entonces, esta separación que nosotros hacemos es donde buscamos que efectivamente el inversionista tenga un espacio en términos de que esto sea atractivo financieramente como inversión, pero siempre si el propósito nos une, porque hay una renuncia, digamos, a este derecho político que en general en los inversionistas pequeños tampoco realmente es muy existente, pero permite resguardar el propósito en el largo plazo, ¿sí? Entonces, 2017 hasta el 2023, digamos, separado en dos etapas, pero en todo ese periodo nosotros hicimos levantamiento de capital a través de inversiones convertibles, ¿sí? Notas convertibles, mutuos convertibles, Safer, etcétera. Entonces el inversionista tenía una deuda que devengaba un interés y que en el fondo bajo un hito determinado iba a convertir en un instrumento de capitalización definitivo que en ese momento no teníamos idea de cuál iba a ser, ¿sí? O sea, como bien dijo Ana, ha sido un trabajo duro el investigar y el encontrar un mecanismo que permitiera juntar esto de querer resguardar el propósito, pero al mismo tiempo ofreciendo un mecanismo con todas las condiciones o con las mejores condiciones de cara al inversionista. Y el año 2023, en enero de hecho del 2024, nosotros decimos que como banca ética salimos a la bolsa, en realidad lo que hicimos fue lanzar este fondo de inversión Dinero y Conciencia en la Bolsa de Comercio de Chile y empezó de alguna manera a cotizar estas cuotas a través de las cuales seguimos haciendo esta última ronda de oferta pública de capital a través de la venta en el fondo, la comercialización de estas cuotas del fondo de inversión que a tu vez tienen los derechos económicos del grupo financiero completo. Y a día de hoy tenemos más de 500 inversionistas de 22 países del mundo en los 5 continentes. Y eso es de alguna manera bastante notable porque, y aquí también hay de distintos perfiles, de distintos segmentos, o sea, inversionistas que tienen desde $1.000 en el fondo a inversionistas que pueden tener
$1 millón, en el fondo $1,500,000 es lo que más tiene uno de nuestros inversionistas, pero de alguna manera todos ellos tienen la misma participación, la misma incidencia en este modelo de negocios, en este desarrollo de la banca ética, y acá lo que tenemos es muchos inversionistas unidos por un mismo propósito, que tienen una retribución económica esperada, digamos, en el mediano plazo, y que acompañan el desarrollo de esta organización a través de esta estructura. Así que eso es, Ana, me ciñí al tiempo establecido, pero feliz de profundizar o de responder cualquier duda que haya. Muy bien, muchas gracias, Amaya. Siempre interesante como repasar todo el camino de banca ética latinoamericana hasta ahora. Tenemos poco tiempo para las preguntas del público, pero sí hay un par que están muy conectadas y al final se trata del desafío de la inversión. Y a mí me gustaría como aprovechar que tenemos a Andrea acá, que al final el foco siempre tuyo de lo que vi del trabajo de Transform Finance es como levantar este capital y llevarlo a esta estructura de propiedad alternativa. No, déjalo. ¿Puede contar un poco tu experiencia, tus reflexiones y ahí está compartiendo también material muy, muy valioso? Sí, los desafíos son muchos y estamos tratando de balancear un poco el entusiasmo, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay algo nuevo, algo para desarrollar, con la realidad que efectivamente, como dije antes, falta un poco la familiaridad con estos modelos por parte de inversionistas, de abogados, pero también de los emprendedores mismos, ¿no? Que a veces piensan, si hubiese sabido que existían estas opciones. Esto es parte del trabajo de difusión que estamos haciendo. Am, Uno de los problemas es definitivamente que no hay realmente mucho capital que esté dispuesto a entrar de estas formas, ¿no? Ya el mundo de los inversionistas de impacto es bastante chico. Si uno además dice, no solo eso, sino quiero que metan el capital de forma diferente, de forma que no han visto antes. Sí, hay family offices, como mencionaron antes. Hay unas fundaciones que han dirigido capital por ese lado, pero es un problema. El otro problema que va a la pregunta de Alejandra, por eso puse ahí ese link al reporte, es que una vez que una empresa ha recogido capital de forma diferente, ¿por qué está mejor alineado? ¿No? Digamos, si no vas a dar derechos regulares a tus inversionistas, probablemente no vas a hacer common shares o preferred shares tradicionales, ¿no? Pero vas a hacer algo como redeemable equity, perdonen que no me sé los términos en español, y ese es un compromiso porque una vez que tu cap table contiene ese tipo de inversiones diferentes, se vuelve mucho más difícil para otros inversionistas convencionales entrar, ¿no? Hay como un riesgo que se tienen que tomar los inversionistas o los dueños, digamos, iniciales, cuando deciden irse por ese camino. Hay unos ejemplos de modelos que han sido exitosos, ¿no? Hay ShareTribe, por ejemplo, que creo que Purpose Europe ayudó a financiar, donde hicieron una conversión a un modelo alternativo como parte de un capital raise, ¿no? Como parte de un round, que fue súper interesante. Pero sí, los retos están ahí. No sé si otros quieren añadir a eso. Sí, muchas gracias, Andrea. Sí, los retos de la propiedad alternativa se conectan con los retos del financiamiento alternativo, que es algo que Latimpacto también está impulsando y que nosotros también desde Purpose, por lo menos en el norte global, también desarrollamos algunos vehículos de inversión, sobre todo para empresas en etapa temprana,
o en etapa de transición hacia estos modelos que facilitan este camino. Y lo que es esperanzador es que la trayectoria ha sido como muy de crecimiento, de aumento de interés, de aumento de inversionistas que no ven esto como un reto, sino como una oportunidad, como una tranquilidad. Esto es lo que he escuchado también de Amaya en otras oportunidades, que el inversionista, que muchos de los inversionistas que invierten en banca ética latinoamericana ven esta estructura como algo positivo, como algo que le asegura efectivamente que esta sea una inversión de impacto y no otra cosa mascarada de impacto. Eso es lo que puedo, pero en Latinoamérica hay mucho que trabajar, de trabajar en esto y bueno, en eso estamos, está un poco el trabajo que estamos haciendo este año, quiere sentar un poco la base desde el lado de un trabajo de análisis jurídica que estamos avanzando con Trustlaw, de mapeo de los casos inspiradores para mostrar, tranquilizar, empezar como a hablar, a conversar sobre este tema de la propiedad alternativa, ir descubriéndola y movilizar capital hacia ella. Cata, te paso la palabra. Creo que estamos bien con la hora, ¿no? Sí, sí, aquí de hecho me va a demorar 2 minutos y así les regalo uno a todos. Muchas gracias por estar acá. Como decía Ana, lo importante de estos espacios es empezar a hablar sobre el tema, ¿no? Es retador, lo vemos de pronto complejo. Una de las cosas que queremos mostrar es que no es un caso lejano que ocurra solamente en otras latitudes, que aquí en Latinoamérica ya hay organizaciones que tienen este modelo de gobernanza, que ya hay unas apuestas, que por supuesto tienen unos retos, pero al menos que lo tengamos en el radar. Yo creo que en la medida en que tenemos en mente estas nuevas formas de ver la propiedad, pues nos ayuda a tenerlos en cuenta cuando estamos diseñando un modelo, cuando estamos estableciendo un proyecto. Y si creemos que si estamos en un momento de repensar los mecanismos financieros que usamos, pues de una vez podemos repensar las estrategias de gobernanza y de poder que tenemos en las organizaciones. Seguramente, como nos mostraba Andrea en este cuadro que les vamos a compartir, pues hay que ver qué tipo de propiedad funciona para qué, y obviamente no es algo que se pueda copiar y pegar y que todos podamos reproducirla de la misma manera. Y quizá algunas de los modelos que trabajamos o de los proyectos o de las organizaciones en las que estamos no tengan cabida en este tipo de propiedad. Pero sí es importante traer la conversación y tenerla en cuenta para los procesos que estamos desarrollando. Sin duda el tema de marcos regulatorios es retador, entonces Ana, que lo estén trabajando ya, eso es súper importante porque en América Latina siempre tenemos ese temor cuando estamos hablando de un nuevo mecanismo financiero, de un nuevo proyecto, de una nueva estrategia de colaboración, y es los países tenemos diferentes marcos regulatorios y eso a veces complejiza la conversación. Entonces, traer ya esa conversación nos va a ayudar a todos a tener un mayor entendimiento. Quedaron con los contactos de Ana, de Andrea, por supuesto, si necesitan algo, les dejo también el mío para hacer cualquier tipo de conexión. Y algo muy importante es que también desde Purpose se está haciendo este ejercicio de conocer casos. Entonces, si ustedes tienen en mente en América Latina algún caso que no estén seguros si aplica o no, pues escríbanos y con Ana vamos resolviendo si es o no, y de esa manera podemos visibilizar también las apuestas que hay en América Latina. Muchas gracias a todos y feliz resto de día. Muchas gracias.